Congresista Alejandro Cavero destruye a la izquierda caviar. Mira, la caviarada buscan sus operadores, claro, ¿no? Tienen su policía, Colchado, tienen su fiscal, Zoraida, tienen su juez, o sea, entonces buscan, ¿no? O sea, tienen articulados personajes porque no son, y no siento que representan el sentir mayoritario del pueblo, son un grupúsculo de personas que buscan capturar el poder a través de el uso jurídico tendencioso, ¿no? y el forzamiento político-mediático de decisiones jurídicas, y politizan la justicia y destruyen las instituciones en el camino. Entonces, claro, buscan su policía a la medida. Por eso es que Colchado pues era casi intocable, tenía 7 años en el mismo equipo. Hoy sí la gente se da cuenta, oye, me estás aplicando la misma fórmula como si fuera una plantilla. Sí. Quizás en esta ocasión no vamos a caer en la trampa. Ya se volvió muy burdo, o sea, ya cuando tú tienes pues el flyer de IDL que dice que un fiscal tiene que acusar ante el Poder Judicial a la fiscal de la Nación y al día siguiente o los 2 días la fiscal de Espinosa lo hace ante el Poder Judicial. Es una locura, es como le dan instrucciones. Así es, ya te das cuenta que le dan instrucciones, tú dices, ya esto está demasiado obvio. El congresista de Avanza País Alejandro Cavero se refirió al terremoto que se vive en la Fiscalía ante la posible vuelta de Patricia Benavides. Para Cavero, la izquierda caviar está desesperada y emprendió una feroz campaña mediática para que Patricia Benavides no regrese a la Fiscalía, y están buscando jueces a su medida. ¿Sientes que hay una desesperación de cierto grupo político que tiene como una necesidad o desesperación por que caiga Dina Boluarte, o sea, por vacarla? Sí, yo creo que, como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores. Hay gente que quiere revolotear el río para pescar más. ¿Quiénes son? Creo que los caviares están en este momento absolutamente convencidos, ilusamente creo yo, de que si ellos adelantan las elecciones van a ser los grandes victoriosos de las circunstancias, lanzándote a un Sagasti, ¿no? Quieren repetir esa fórmula, ¿no? Así es, ellos quieren buscar... Pero yo creo que ya la gente se dio cuenta, ¿no? De cómo maquinaban este tipo de campañas. Y a estas alturas es absolutamente evidente el uso político de la maquinaria caviar en el Ministerio Público, en la Junta Nacional de Justicia y en el Poder Judicial para fabricar circunstancias que lleven a presionar al Congreso para una vacancia, o presionar al Congreso para adelantar elecciones, o presionar a la inestabilidad. Como te vuelvo a decir, pensando ilusamente que les va a ir bien, al final del día el Perú termina escogiendo a Pedro Castillo, o poder escoger a Antauro Humala, o poder escoger algo peor. Con lo cual yo estoy convencido de que tenemos que ir hacia un sistema que vaya a elecciones en paz, en calma, no en circunstancias, digamos, empujadas por un sector que quiere incendiarlo todo y finalmente cosechar a río revuelto. Pero cuando fue lo de Merino, yo creo que no se percibió. Como hoy sí la gente se da cuenta, oye, me estás aplicando la misma fórmula como si fuera una plantilla. Sí. Quizás en esta ocasión no vamos a caer en la trampa. Ya se volvió muy burdo, o sea, ya cuando tú tienes pues el flyer de IDL que dice que un fiscal tiene que acusar ante el Poder Judicial a la fiscal de la Nación y al día siguiente o los 2 días la fiscal de Espinosa lo hace ante el Poder Judicial. Es una locura, es como que le dan instrucciones. Así es, ya te das cuenta que le dan instrucciones, tú dices, ya esto está demasiado obvio, ¿no? O cuando ya pues ves que hay un show, cuando viene Colchado y le rompe con vasos la puerta a Dina, con la idea de crear todo este show mediático básicamente, y le ponen a la organización criminal los waikis en la sombra, ¿no? Yo dije, por lo general cuando tú denominas a una organización criminal, ¿no? En el mundo policial, lo haces en función de cómo se supone que se llamaban en código sus miembros, ¿no? Cómo se llamaban entre ellos. No lo que a ti se te ocurre que es un eslogan mediático que suena bacán, porque eso es un eslogan mediático lo que han hecho, es un eslogan comunicacional, es un eslogan político para forzar utilizar la palabra waiki, que en realidad es amigo, ¿no? Pero porque lo mencionó Dina Boluarte. Entonces, claro, pero lo aluden indirectamente que ella está involucrada. Además, sí, le ponen, primera vez que veo un organigrama de tan alto nivel, ¿no? En un grupo especial del Ministerio Público que está haciendo investigaciones al poder de turno nada menos, que pongan un cuadradito con un signo de interrogación. Pero o sea, no, y es la misma lógica. No sabemos quién es el cabecilla. No saben quién es el cabecilla, ¿no? Cualquier cosa es una organización criminal y finalmente... Eso es peligroso, ¿no? Peligrosísimo, y usan la misma plantilla. Ahora están usando los waikis, pero antes usaban los hermanitos, antes o sea, te inventan frases cliché, ¿no? Y yo creo que eso no es pues jurídico, no es policial, es puramente político. Y eso es lo que está poniendo en riesgo las instituciones. Ellos están yendo incluso, en algunos casos, Augusto, a cruzar líneas que en el Perú son peligrosísimas. Por ejemplo, que un juez de categoría, digamos, de primera instancia, ¿no? Anule inhabilitaciones del Congreso. Es increíble eso. Un precedente nefasto, terrible para el país, ¿no? Pero el TC ya había aclarado. Para que veas el desorden que hay. Que no podía el Poder Judicial deshacer
las decisiones que se tomaron en el Congreso, Así amparado por la Constitución, además, el primer poder del Estado. Así es. Y sigue sucediendo. Y ahí lo que te muestra que hay un desorden y una pugna muy fuerte en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Tribunal Constitucional, ¿no? Por espacios y cuotas de poder que quieren recuperar los caviares. Entonces, claro, cuando tú tienes a la fiscal Delia Espinosa pidiéndole a un juez que suspenda a una funcionaria aforada en el artículo 99, porque la fiscal de la Nación, que sigue siendo Patricia Benavides, es una funcionaria aforada. Si tú tienes que pedir, si tú pides eso, tienes que ir al Congreso antes, porque Claro. es una funcionaria aforada. Entonces el artículo 99 dice que tú tienes que pedirle autorización al Parlamento, ¿no? Porque si hoy lo hacen con Patricia Benavides, mañana lo pueden hacer con cualquier otra funcionaria aforada. Claro, el Poder Judicial podría declarar la vacancia de la presidenta. Así es, podría suspender a la presidenta. ¿Para qué tenemos Congreso, güey? Podría suspender a un parlamentario, podría suspender a un miembro del Tribunal Constitucional, podría suspender a un miembro al defensor del pueblo, ¿no? Entonces, ¿y en qué sistema estaríamos? ¿En qué caos? ¿En qué Pero desorden? a ti te queda claro que eso no debe proceder, ¿no? Que el Poder Judicial está impedido de decidir cualquier cosa sobre los aforados, Pero- que tiene que pasar por De el acuerdo. Congreso necesariamente Absolutamente. para que le levanten esa Así inmunidad es. y ahí recién el Poder Así Judicial es. puede actuar. Por supuesto. Pero eso yo pienso que es clarísimo, ¿no? Pero cuando hay una campaña mediática en la que la sentencia de un juez prevaricador se vende como sacrosanta, porque después dan una sentencia, entonces todo el mundo sale a decir las sentencias se cumplen y son... Claro, y ¿no? hacen los polos con la cara de Richard Concepción Carhuancho Exacto, y salimos y cuando a celebrar. Cuando Carhuancho cometía atropellos y abusos Sí. a la prisión preventiva absolutamente ilegales y constitucionales en su momento, lo volvían un eslogan mediático, ¿no? Entonces, efectivamente, salían con su polo de Concepción Carhuancho, ¿no? Entonces, y ahí es cuando entramos a sentar precedentes, y en el Perú, lamentablemente, hemos estado abriendo cajas de Pandora que después no sabemos cómo cerrar, ¿no? Desde el 2016, cuando vacaron irresponsablemente a Pedro Pablo Kuczynski, hemos abierto un montón de cajas de Pandora que ya no sabemos cómo cerrar, ¿no? Y entonces, yo por eso decía con respecto... No, y han pasado barbaridades jurídicas como el cierre del Congreso ilegal de Martín Vizcarra, que ahora, bueno, finalmente lo ha corregido el TC. El otro día en el programa de Beto se generó un rico debate entre un ex ministro de Pedro Castillo y un ex presidente del Tribunal Constitucional, porque claro, el TC finalmente ya ha corregido lo que a luces vistas era una incorrección. Así es. ¿Cómo vas a aceptar algo como la negación fáctica Claro. de una cuestión de confianza y cerrar el Congreso con, Así es. con esa decisión absolutamente absurda, ¿no? Irrumpiendo en el piso del Congreso, ¿no? A empellones diciendo planteo, cuestión de... ¿Qué es eso? Cualquier cosa. Y eso, digamos, también, eso para mí fue un golpe de Estado, siempre he dicho que eso fue un golpe de Estado, y sobre el cual hasta el día de hoy Martín Vizcarra y a sus ministros no han sido juzgados por eso. Pero están empezando a hacerlo en el Congreso, ¿no? Incluida la Flor Pablo, que era su ministra de Educación. O sea, digamos, en ese momento se han... Pero están empezando ese proceso ya en el Congreso, ¿no? Sí, Una denuncia constitucional a todos los implicados. Efectivamente, y ¿qué ha ocurrido? Que hemos dejado que crucen ciertas líneas que después que crean precedentes tan terribles que en el futuro son muy difíciles de corregir. Entonces, claro, lo están haciendo con las inhabilitaciones, lo están haciendo lo hicieron con el golpe. Ahora, si dejamos que pasen esta línea de la suspensión a una funcionaria forada, pues esa línea después no va a tener vuelta atrás, ¿no? No solo eso, sino que les deshacen las cosas que se deciden en el Congreso. Así es, y además... Que no sorprenda que ahora repongan, ¿no? A los miembros de la Junta Nacional de Justicia suspendidos o inhabilitados por el Congreso Así es. para que no pueda volver Patricia Benavides. Así es, y ahí sí podríamos caer, Augusto, en la dictadura de los jueces, que es peligrosísima. Porque cuando tú hablas de dictadura en el Parlamento es bien relativo, porque somos 130 personas tomando una decisión, ¿no? Pero en el caso del juez puede ser uno o un colegiado muy pequeño que tome decisiones muy importantes sobre el futuro del ¿Qué es lo país. que está pasando, no? ¿Qué es lo que está pasando? O pretenden hacer. Y eso es bien poco democrático. O sea, ahí sí realmente se está violentando el equilibrio de No, y poderes, además la democracia. escogen el juez, ¿no? Porque Juan Carlos Checle ahora lo están metiendo el carro con todo para sacarlo del camino. Claro. Por una decisión que ha tomado respecto de un caso que él ha revisado Así es. de Patricia Mira, Benavides. la caviarada tiene, buscan sus operadores, Claro. ¿no? Tienen su policía, Colchado, tienen su fiscal, Zoraida, tienen su juez, o sea, entonces buscan, ¿no? O sea, tienen articulados personajes porque no son, y no siento que representan el sentir mayoritario del pueblo, son un grupúsculo de personas que buscan capturar el poder a través de el uso jurídico tendencioso, ¿no? y el forzamiento político-mediático de decisiones jurídicas, y politizan la justicia y destruyen las instituciones en el camino. Entonces, claro,
buscan su policía a la medida. Por eso es que Colchado pues era casi intocable. Tenía 7 años en el mismo equipo Claro, especial. eso es totalmente irregular. Absolutamente. En las policías rotas a los 2 años. Pero está bien que el nuevo ministro haya salido a decir, oye, eso no funciona así. Así es. Y además están tirando $1 millón de soles al mes, Así sin que es. nadie sepa en qué gastan, porque son partidas secretas que solamente Así es. pueden ver en la Comisión de Así es. Seguridad del Congreso. ¿Sí? Y lo que le faltaba un poco más al gobierno, y me da gusto que el ministro haya podido salir a decir eso, es defender sus decisiones. O sea, ellos toman decisiones y después esconden la cabeza como el avestruz, ¿no? O sea, recién ahorita han tenido que sacar al ministro que tomó la decisión, porque Santibáñez no fue quien tomó la decisión, sino fue el ministro anterior. Y no eran capaces de defender lo que hacían. Entonces, oye, si vas a ir reparando aquello que se ha ido destruyendo sistemáticamente, sal y defiéndelo, ¿no? Porque si el gobierno no empieza a tener una posición más firme respecto al rol que tiene que tener, sino que cree que calladito va a llegar feliz al 26, no van a atar ni desatar. Porque tienen una oposición rapaz que no va a parar, no se va a detener hasta no verla afuera. Sí. Y yo eso es lo que temo. O sea, yo creo que sí, deberíamos apostar por la estabilidad hasta el 2026 para poder celebrar elecciones democráticas con la mayor cantidad de reformas hechas, con la tranquilidad y la seguridad de que el sistema electoral va a funcionar y va a defender el voto de los peruanos. Pero está colgada de un hilo, ¿no? Sí. O sea, y si pasa algo muy fuerte que compromete ya directamente a la presidenta, yo no sé si el Congreso va a poder darle soporte, o sea, porque además ustedes van a tener que cargar con eso y los va a afectar electoralmente. No, y creo también que el Parlamento tiene que ser mucho más firme, por lo menos el bloque democrático tiene que ser mucho más firme en exigirle mayores cuentas a la presidenta. Yo creo que nuestro rol fiscalizador tiene que ser mucho más duro. Aunque la presidenta esté en una posición precaria, no quiere decir que el Parlamento puede rehusar su función constitucional de exigirle cuentas. Por toda la crisis, el Parlamento hasta ahora, por ejemplo, no ha planteado traer al primer ministro. Han planteado la vacancia, ¿no? Como mecanismo. Claro, pero son los que quieren anular a Pero Dina. lo más gracioso es que los que de la izquierda que defienden la vacancia te dicen que están planteando la vacancia como mecanismo de rendición de cuentas. O sea, cuando te han dicho queremos que la vacancia para que Dina venga. No, Claro. no porque la quieren vacar, sino porque quieren que venga Para que hablar. vaya a exponer. Entonces, oye, el día que tú empiezas a utilizar la vacancia como mecanismo de rendición Una de locura, cuentas, abres otra vez... Sí, es verdad, lo dijeron. No tenemos los votos, pero no importa. Queremos que venga por lo Así menos a es. exponer. Cuando en realidad el responsable político del gobierno es el premier, no Así es la es, presidenta. y lo dice la Constitución, Y- muy claramente. Entonces hay que traer al premier. Pero los evidentemente, congresistas tienen que leer la Constitución, pues, ¿no? Deberían, efectivamente, pero yo digo, hay que traer al premier, que venga el premier, que hable, que explique. Es el vocero constitucional del gobierno. Así es, porque también si tienes un premier mudo, porque el señor Adrián Sen tampoco sale, tampoco defiende. Empezó, ¿no? Pero creo que no tenía la serenidad suficiente, tiene un poco la cabeza caliente a veces y se inquieta. Y está la presión mediática en este contexto tan complejo que él no respondió bien. Han tratado de usar la figura de un vocero como si estuviéramos en The White House, pero no ha resultado tampoco, Que ¿no? tampoco es un vocero articulado. Tú ves al vocero en Milei, por ejemplo, cómo le responde claro. a los periodistas. Es un tipo articulado con los argumentos y que tiene la información. Acá Sí. parece que el vocero que tiene ni siquiera está coordinado No, pues, con la propia presidenta. Y si la presidenta no tiene un buen premier, entonces, porque ella misma no es capaz de comunicar ni es una persona articulada, pero si no tiene un buen premier, entonces está en mayores problemas, ¿no? ¿Qué hacemos entonces en este contexto y qué vislumbras se nos viene en estos meses? Yo siento que ahorita la gran responsabilidad del Congreso recae en fiscalizar y exigirle a Dina gobernar, por un lado, no pasarle por agua tibia ni servir de mesa de parte del gobierno, porque eso va a ser terrible para el país y para los propios grupos políticos que están en el Parlamento y hagan eso. Y lo segundo, creo que la gran prioridad del Congreso tiene que ser la reforma política de segunda generación. O sea, ¿Pero llegan? Sí, sí llegamos, porque muchas de estas normas son reformas a la ley electoral, no requieren reforma constitucional. O sea, con mayoría simple. Sí, la ley electoral, por ejemplo, cambiar la composición de los distritos electorales es mayoría legal, no es reforma constitucional. Claro. Con lo cual, tú puedes cambiar la composición de los distritos, cambiar la forma electoral. ¿Y le puedes cambiar, por ejemplo, las leyes orgánicas a la OMP, al Programa Nacional de Elecciones también, en esa Exacto. misma modalidad? Ahí necesitas 66, pero no 87. ¿No? Ya. Con lo cual, esas reformas son las que para mí son importantísimas. Digamos, para darle más garantías a la población de que no importa quién esté a la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones o la OMP, que van a estar exigidos por la ley de cumplir con ciertas situaciones que están impresas en papel. Exacto. Y que no puedan escabullirse y Así es. tratar de inclinar la balanza en favor de alguna Porque simpatía, además, ¿no? si tu argumento es me quiero quedar hasta el 26, porque ir hoy a elecciones es muy riesgoso, ok, entonces tenemos que hacer el trabajo para que cuando vayas al 26 no sea igual de riesgoso. Claro. Porque si vas en las mismas circunstancias, Sí, entonces pues. es lo mismo. O sea, si no te enfocas ahorita y tu prioridad es la reforma electoral,
Entonces estamos haciendo tiempo nomás. Y de eso no se trata. Yo sí creo que el Parlamento tiene que asumir esa agenda. Pero sí están haciendo cosas, ¿no? Y sí, Han avanzado un montón. hemos avanzado mucho. O sea, por ejemplo, hablábamos hace poco sobre el tema de la cuestión de confianza, de la negación fáctica, eso ya está totalmente aclarado, ¿no? Sí. Una cosa que falta votar, por ejemplo, que hemos exigido, varios parlamentarios hemos exigido sistemáticamente, es que se vote la inhabilitación a personas que han sido condenadas por delitos para postular. O sea, aún así tú has sido rehabilitado, pero has sido condenado pues, por asesinato, por secuestro, ¿no? No deberías volver a postular. Pero va a decir Antauro que es ley con nombre propio. Es que no solamente Antauro. ¿Sabes quién más está en esa lista? Alberto Fujimori, por ejemplo. O sea, digamos, no es solo Antauro Humala, pero hay que tener una decisión de voluntad política. ¿Quieres a personajes como Antauro Humala postulando? ¿Sí o no? Entonces, yo digo, ¿qué tipo de...? ¿Y qué falta para que se vote por esa ley? Nada, que el presidente la ponga en agenda, porque ya está aprobada en la Comisión de Constitución. El presidente está en la agenda del Pleno. Se queda sin partido, pues. Pero- No te voy a poner en aprietos, pero digamos, No voy a ¿no? opinar. Ok, mira, pero sí, hay ese problema también, ¿no? Por eso te digo, el Parlamento es diverso, hay todas las fuerzas políticas, hay todos los grupos parlamentarios, casos hay, montones, pero lo que tienes que hacer ahí es tener voluntad política. ¿Qué mensaje le quieres dar al país? ¿No? O sea, ¿qué mensaje quieres que tenga la ciudadanía de lo que tú estás haciendo o de lo que tú quieres para el futuro? Con lo cual, para mí sí sería un mensaje bien importante de fortalecimiento de la democracia, que ningún, pues, llamar por loquito es una palabra bien, ¿no? Bien bondadosa para lo que Antauro Humala puede significar, ¿no? Pero bueno, sí está bien, yo creo que es algo sensato plantear que personas condenadas por ciertos delitos muy graves, como efectivamente asesinato o terrorismo, no puedan postular. Así es. Aún así han sido rehabilitados, porque el día de mañana pues, todos los terroristas que cumplen su condena Claro, pero también el pueden TC ya postular. le abrió las puertas a todos los exterroristas, que yo no creo que hay tal cosa, porque esas ideologías son tan severas que ya quedan tatuadas en el comportamiento de estos personajes de por vida. Y como lo hemos visto, han salido y han vuelto, ¿no? a incentivar a la gente a las revueltas y todo estos hechos lamentables que vivimos luego del golpe de Estado de Pedro Castillo. Última pregunta, ¿vas a ir al Senado? ¿Te gustaría ser senador? Mira, no lo sé. Yo todavía no lo he decidido. Te veo, ¿ah? Yo tengo que irme una Senador elegante. Yo me voy a ir a un año, así, a un año antes de las elecciones, me voy a ir así al Urubamba una semana y ahí tomaré la decisión. Ahorita no lo sé. Y como están las circunstancias, no lo sé. La verdad. ¿Pero no. te arrepientes de haberte metido en política? No. Siento que hemos podido contribuir mucho, hemos defendido al país en circunstancias difíciles, o sea, con Pedro, Así es. la gente no recuerda lo difícil que fueron los momentos de Pedro Castillo. Yo estaba en el Congreso, en el Palacio Legislativo, el día del golpe de Castillo, ¿no? Y Sigan por ustedes. y todo lo que hicimos, entonces yo sí creo que hemos cumplido un rol. Lo importante acá es cómo, digamos, logramos que lo que heredemos sea mejor que lo que encontramos. Y eso es un poco lo que tenemos que ver cómo terminamos, ¿no? Muy bien, amigos de Informativo Perú, no te olvides dejar tus comentarios, compartir este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal Informativo Perú. Nos vemos en un siguiente video.